En este video nos metemos en las carpetas del juego de Left 4 Dead, y veremos un poco sobre los comentarios de desarrolladores, al proceso creativo que dio vida a este juego. Estos audios también los puedes escuchar por ti mismo en el propio juego. Empecemos a escuchar estos audios. Comencemos con algo interesante, y se trata sobre los infectados especiales. Veamos qué nos dicen. Cabe recalcar que algunos audios son algo larguitos, así que los recorte para que no sean tan largos. El Boomer. El diseño de los jefes infectados se basó directamente en los puntos débiles observados durante nuestras pruebas de juego diarias. Por ejemplo, en los primeros días del juego solo había infectados comunes, por lo que los supervivientes tenían una regla muy simple: disparar a todo lo que se moviera. Aunque era divertido, carecía de profundidad táctica y variedad. El objetivo del Boomer era sacudir un poco esta regla simple, y se convirtió en el zombie al que no querías disparar. Originalmente, el Boomer explotaba al disparar, causando mucho daño a todos los que estaban cerca o incluso a todo el equipo. Si alguien tomaba una mala decisión en un espacio reducido, el Boomer aún no tenía su ataque de vómito. Esa habilidad de atraer hordas pertenecía al Screamer. Este ataque encajaba bien con el diseño visual enormemente obeso y glotón del Boomer. Una vez que el Boomer pudo vomitar, nos dimos cuenta de que era una mecánica de juego mucho más interesante, y cambiamos la explosión de una que causaba daño instantáneo a una que salpicaba el vómito. El vómito del Boomer tiene un par de mecánicas de juego muy interesantes, junto con la ceguera temporal con una bomba en los ojos. Los otros jugadores que no han sido vomitados tienen que tomar una decisión rápida sobre cómo hacer frente a esta nueva situación. Otra característica del ataque de vómito es que no es un golpe instantáneo que causa daño, a diferencia de la versión anterior de la explosión del Boomer. En su lugar, a menudo hay varios segundos de temor y anticipación en la que el jugador sabe que la horda se acerca y puede prepararse para. Este tipo de drama anticipatorio es increíblemente poderoso y hace que toda la experiencia de Left 4 Dead funcione bien y mantenga a los jugadores en vilo. El Tank. Junto con el Boomer, el Tank fue uno de nuestros primeros jefes donde el Boomer rompió la regla de disparar a todo lo que se mueve. El Tank cambió las tácticas del equipo para requerir inmediata. Una dificultad con el tanque era que, como compensábamos su increíble dureza ralentizándolo un poco, cuando las batallas de tank se producían en grandes espacios exteriores, era mucho menos eficaz. Coordinado. Los equipos de supervivientes podían derribar fácilmente al tanque antes de que se acercara a ellos y causara el caos. Sus habilidades de lanzar rocas y golpear coches. Ahora, si el tanque se encuentra lejos de los supervivientes, puede seguir siendo eficaz destrozando el suelo y lanzándoles enormes rocas. Esa witch no aguanta. ¡No! ¡No! La witch es mucho más rara que el Boomer, y su penalización es mucho más severa. Básicamente, si disparas a la bruja probablemente morirás. La witch tiene dos funciones: una es proporcionar una excepción a la regla de disparar a todo lo que se mueve. La función principal de la bruja, sin embargo, es forzar un cambio de ritmo en el equipo de supervivientes. Idealmente, descubrir una witch cerca de su camino se traducirá en que el equipo tendrá que estar en modo sigilo, apagar sus linternas y caminar con cuidado a su alrededor. En las versiones anteriores de la witch, su comportamiento era mucho más peligroso. Una vez que se puso en marcha, se volvió loca y atacó a todos los sobrevivientes hasta que fueron aniquilados. Esto resultó ser demasiado duro, sobre todo para los equipos de nuevos jugadores. Una bala perdida podría despertar a la bruja y ella mataría a todo el equipo. Terminando el juego, ahora ella limita su ira al sobreviviente que la acosó, ya sea con la linterna o disparándole. Si ella mata con éxito a ese jugador, ella se retira de la escena por completo. Animación de zombies. Tratamos a la horda de infectados como un personaje importante de Left 4 Dead y nos esforzamos mucho para que sus movimientos fueran creíbles. Esto incluye cientos de animaciones de captura de movimiento que se combinan algorítmicamente con el sistema de física para crear personajes que interactúan de forma realista con su entorno y entre sí.
Las hordas comunes se tambalean, tosen, vomitan, luchan entre ellas, se apoyan en las paredes, se sientan en el suelo y se tumban como parte de su comportamiento errante. Cuando ven a un superviviente, se enfurecen y lo convierten en objetivo. Saltan a toda velocidad, se inclinan en sus giros, saltan y trepan por todo lo que se interpone en su camino para llegar hasta su víctima. También queríamos expresar esta rabia en sus rostros, así que buscamos formas eficaces de que cada miembro de la horda tuviera expresiones faciales intensas. Pero también porque es mucho menos costoso que dibujar y controlar los globos oculares de cada infectado. Valve usa a sus mismos actores de voz en todos sus juegos. En el caso de Left 4 Dead, recuperamos a varios actores con los que ya habíamos trabajado en juegos anteriores. Dennis Bateman, conocido por su papel como el espía de Pyro y TF2, y Nathan Feder, quien interpretó al Scout en TF2. También contamos con Jim French, quien fue el padre Gregory en Half-Life 2, y ella Clean, reconocida por su impresionante voz en GLaDOS, y ha participado en todos los juegos de Valve desde Half-Life 2. Esto nos permite escribir diálogos considerando las habilidades vocales específicas de cada actor. Bueno, hasta ahora hemos visto algunas cosas curiosas como los inicios de la Witch, que aparte de tener la ropa negra, estaba mucha más rota, al matar a todos los supervivientes de una, lo cual hacía que ni siquiera te la quieras topar por el camino. Qué bueno que esto fue cambiado. Cosas muy interesantes como la creación del Bomber, quien fue hecho en el intento de cambiar la mecánica de disparar a todo lo que se mueva y que su única técnica era de explotar, posteriormente agarrando la técnica del Screamer de atraer horda, el cual le queda perfecto al Boomer. Y como vimos sobre los actores de voz, es increíble a las tonalidades de voz que pueden llegar a alcanzar estos. Podríamos exagerar diciendo que todas las voces de Valve están en las voces de infectados comunes, incluyendo a los actores de los infectados especiales, los cuales tienen un video especial en este canal. Bueno, sigamos con un poco más. Cuerpos cubiertos. Estos cuerpos cubiertos es un ejemplo de cómo contamos una historia en los niveles, sin usar palabras o una narración abierta. Queríamos mostrar que hay otras personas en el mundo que son supervivientes como tú, sus cuerpos. Pero necesitábamos una manera de diferenciarlos de todos los muñecos de trapo muertos de los infectados comunes. Simplemente cubriendo un cuerpo con una manta o una sábana, se hace realmente obvio que este tipo tenía un amigo, y cuando cayó, su amigo tuvo compasión y lo cubrió. Esto también cuenta una historia sobre el estado del mundo. No querrían salir y enterrar el cuerpo, no podrían exponerse a los infectados, así que tendrían los cuerpos allí con ellos, pero cubiertos. A veces verás un cuerpo cubierto justo fuera de un punto de control, por lo que es como si estuvieran en una zona segura, y tal vez durante la noche su compañero murió a causa de sus heridas, por lo que a la mañana siguiente los otros sobrevivientes en realidad no quieren el cuerpo allí con ellos, por lo que lo arrastraron fuera. Esto era lo mejor que podían hacer por el chico. Francis. Para superar el horror y la oscuridad de Left 4 Dead, nuestra máxima prioridad era crear 4 personajes creíbles para los supervivientes. Buscábamos un personaje grande e imponente que encajara bien en el apocalipsis zombie. Necesitábamos que pareciera enorme, que encajara de forma creíble en el mundo y que se leyera bien como una silueta. El aspecto de Moctero fue una gran elección, con los brazos musculosos, una camisa blanca manchada y un chaleco de cuero, todo ello en un cuerpo de 1,90 metros, para conseguir una figura imponente que se leyera claramente en medio del caos al enfrentarse a los supervivientes, en un entorno tan oscuro como Left 4 Dead. Los supervivientes son nuestra última esperanza visualmente, personajes cálidos y perdurables en un mundo enloquecido. Por otro lado, los zombies tienen una paleta de colores desaturada y fría, careciendo del contraste que poseen nuestros supervivientes. Los 4 personajes fueron diseñados como una unidad, para destacar juntos del resto del mundo, con siluetas fuertes y contrastes de color que proporcionan lecturas claras para cada uno de ellos de forma individual. Sin embargo, como equipo, queríamos crear 4 supervivientes que resonaran de manera realista y completaran una versión horroríficamente representada del apocalipsis zombie en el que te encuentras ahora como jugador.
Vaya, es increíble ver que la mayoría de cosas tienen su razón de estar ahí, tal como son los cuerpos tapados, y como nos hicieron saber que detrás de ellos hay pequeñas historias de otros sobrevivientes, la verdad es algo que nunca me había puesto a pensar. Y por parte del audio de Francis, podemos deducir que los 4 personajes fueron diseñados como una unidad, con siluetas fuertes y contrastes de color, para destacar juntos y ser fácilmente reconocibles entre el resto del mundo del juego. Bueno, esto ha sido todo por hoy, solo he puesto algunas de las 76 audios que hay, próximamente haré parte 2, la verdad siento que este video ha sido corto pero es para probar si les gustaría que siga con esto, de ser así en la siguiente parte trataré de buscar cosas más interesantes. Sin más, gracias por ver el video. Adiós.